Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Primer Plano, guardando 1 metro reglamentario de distancia y con nuestro querido Sergio Aguayo, muchos kilómetros de distancia, porque él ha decidido en un acto de responsabilidad guardar la cuarentena o la catorcena, como él dice, porque acaba de llegar de una encomienda de trabajo en España, donde, como usted sabe, hay una crisis del coronavirus. Así que bienvenido a la distancia, Sergio, pero aquí te escuchamos e interactuamos. Pues sí, el primer tema es el del coronavirus. Vamos a dedicar varios de los bloques a esto y veámoslo en primer lugar desde el punto de vista de la política, no digo politiquería, desde la política nacional. Y yo les quisiera plantear a ustedes 3 temas que me parecen muy importantes en materia del coronavirus. Primero, la necesidad de que haya directrices claras por parte de la autoridad. Me parece que ese es el primer punto que debe de hacer un gobierno, cualquier gobierno de cualquier signo, con cualquier popularidad, con cualquier mayoría, directrices claras. Segundo, que es distinto, es el de la información. En momentos en este caso, de una pandemia, pues es muy importante porque cualquier vacío de información se llena y entonces ese papel lo debe de estar jugando con gran credibilidad el gobierno. El tercer tema es que creo que tenemos derecho a saber es qué se está haciendo en materia de inversión en las unidades de alta especialidad. ¿Qué se está haciendo en términos de prevenir y ampliar la capacidad de esto que promete ser, si seguimos el resto de las tendencias de los países, de qué se está haciendo en términos de inversión? Y finalizo diciendo una cosa a la que, digamos, me han explicado, y es cierto, fui a checarlo. Nosotros en México tenemos eso que se llama la Comisión Nacional Sanitaria, ¿sí? Comisión Sanitaria, Consejo Sanitario Nacional. Y no se ha invocado. Es una instancia muy importante, es una instancia coordinada por el secretario de Salud, que funciona muy pocas veces, funcionó cuando el NH1, y es la que tiene que tomar las decisiones en términos de qué se hace para la nación. Entiendo que no se ha juntado, está ahí la defensa, por ejemplo, está salud, y no se ha reunido, y es incluso la que tenía que haber dado las directrices que dio la SEP con respecto a suspender escuelas o con respecto a hacer una declaratoria de seguridad nacional. Entonces son esos 3 aspectos y decir que tenemos una instancia que está autorizada a tomar las decisiones que no ha estado presente en lo que va de esta crisis o, en fin, de este fenómeno del coronavirus. Son 3 temas. Pues yo creo que lo tenemos como en 3 tiempos, ¿no? Tú tienes una crisis que en China, pues se supone que ya va de salida, o sea que está en un punto de inflexión. Tienes ahora una crisis grave en Europa del Sur y tienes otra dimensión en México. En México todavía no alcanza a pasar de la primera fase a la segunda. Buena parte de los casos que hemos tenido en el país han sido importados. Por tanto, convivimos como si estuvieses en una casa a 20 grados y a 2 cuadras tuvieras una tempestad de nieve, ¿no? Entonces, a ver, ¿nos va a llegar o no nos va a llegar? ¿Cómo nos preparamos? Yo creo que buena parte de las preguntas están ahí. ¿Está el país bien preparado para atender esto? ¿Se están tomando a tiempo las medidas? Yo sí veo que hay una enorme preocupación de la gente. Poco por lo que ha ocurrido fuera, ¿no? Cuando Trump anuncia que va a cerrar la frontera o el dólar se va a 23 y las bolsas se hunden, entonces, bueno, estamos aquí en un terremoto. ¿Y qué estamos haciendo? Es un terremoto biológico, digamos. ¿Y qué estamos nosotros haciendo para prepararlos? Yo creo que la respuesta del gobierno ha sido vacilante. Primero, no se ha convocado a este consejo que está previsto en la Constitución. Ha sido sorprendente y muy comentado el que el secretario de Salud acude a las mañaneras y no habla. O sea, la voz cantante la lleva el subsecretario. Y no deja de ser perturbador. Digo, no se imagina una crisis externa en donde Marcelo Ebrard estuviera ahí sentado y estuviera hablando el subsecretario, ¿no? Diría, oiga, pues que hable el jefe, ¿no? Ya puesto. Es decir, no se alcanza a entender cuál es la razón por la cual en medio de una emergencia, por competente que sea el subsecretario,
tenga delegadas todas estas funciones de vocería y de también tratamiento del asunto, cuando pues tienes una autoridad administrativa. El liderazgo ministerial yo creo que en estos casos sí cuenta. Y la otra, que las decisiones las han empezado a tomar las entidades federativas. 3 adelantaron la salida de las vacaciones, casualmente, bueno, Jalisco, Guanajuato y Yucatán. Algunos otros gobiernos, el de Yucatán decidió posponer el tianguis turístico, generó ahí algunas efectivamente fricciones, pero no ha sido la autoridad federal la que ha efectivamente, digamos, llevado esto, diciendo, a ver, vamos a parar aquí. Y bueno, pues está por otro lado lo que hoy decía López-Gatell y lo que sobre el tema del presidente, que el presidente siguió con los actos, abrazando, besando efectivamente gente, y dijo que él no era quien efectivamente para impedirle al presidente que eso hiciera, a pesar de que nos dice a todos que mantengamos el metro de distancia. Bueno, yo le pondría menos énfasis a la parte burocrática. Aquí estamos en la puerta de una crisis. México tiene, a mi juicio, 3 frentes abiertos. Es un apellido, 3 guerras, pero es un hecho también que hay 3 guerras. La guerra abierta del gobierno contra el crimen organizado y con la sociedad en medio. Esa es la guerra que tiene bajas cotidianas. La otra guerra es la gran división política entre quienes quieren, que lo encabeza el gobierno, cambiar la naturaleza de ciertas variables importantes del régimen y quienes se resisten, y ahí hay un conflicto que va a durar todo el sexenio. Y la tercera guerra es la que nadie se esperaba hace unos meses y que ocurrió, que es la del virus. El virus es una especie de guerra del virus contra todo el mundo, pero en estas 3 dimensiones está el día a día en México. Y el hecho de que pongan a Hugo López-Gatell como, aunque es subsecretario al frente, es que él es un experto en eso. Por otro lado, bueno, pues en las crisis van saliendo liderazgos y van desapareciendo liderazgos. El liderazgo formal es uno, el liderazgo real es el otro. López-Gatell entra a todos en todos los momentos, en todas las circunstancias que se han presentado hasta ahora, y él sí da directrices. Entonces, bueno, yo supongo que se tiene que reformar en esta parte el gobierno, pero como estamos en la plena lucha, se pone al que se puede y al que tiene la capacidad de actuar. Y luego ya se verá la parte burocrática, no que si es este consejo, que si es este secretario. El punto es la directiva del gobierno, y ahí sí, el subsecretario es el que ya tiene el mando y se lo dio el presidente, porque además dijo, yo en esto no sé, no me meto, acepto las directrices de los que son profesionales en esto, y el subsecretario lo es. Lorenzo, ligo lo que tú dices con un comentario, con la primera línea analítica marcada por María Amparo, las directrices claras. Parte de lo que estamos viendo es que hay una confusión, un enredo, un nudo en la relación López-Gatell-presidente, y me explico. Porque sí, es cierto que Hugo López-Gatell es el experto, el técnico, y me pareció un buen gesto, un gesto de estadista del presidente al decir quién va a ser el encargado de coordinar estos asuntos, o lo del coronavirus, va a ser Hugo López-Gatell, él va a ser la única voz, y por tanto en él delega. Pero es una delegación muy peculiar porque López-Gatell es un técnico tímido o un experto autocontenido porque no está dispuesto a ejercer su capacidad de decisión para llamar la atención públicamente al presidente y decir, señor presidente,
usted se está saliendo de las indicaciones porque hace lo que le da su gana en términos de distancia socialmente o correcta en términos de salud, y sigue abrazando y sigue placeándose y sigue haciendo lo que no se debe hacer. Y aun cuando el presidente dice, yo escucharé a los científicos, el científico no habla, y entonces, ¿qué pasa? La confusión, porque en estos momentos el presidente aparece como un adolescente con arrebatos de no sé qué, que decide hacer lo que le da su gana, ignorando lo que el científico está diciendo. Es decir, una confusión entre el científico y el político, y no se sabe dónde empieza uno y termina el otro. ¿Te querías? No, bueno, a mí me parece que el presidente tiene derecho a nombrar a quien quiera, pero hay un orden administrativo y ante una emergencia lo más normal es que lo siga. Además está en sus atribuciones absolutas nombrar a López-Gatell secretario de Salud. O sea, acaba de ocurrir con Bienestar, en donde a la secretaria la nulificó y le dijo, a ver, secretaria, el subsecretario tiene razón y usted no cuenta para nada. El presidente puede hacer eso, claro que lo puede hacer, pero ante una emergencia a mí me parece que lo más razonable es, si tienes un epidemiólogo buenísimo, como ocurrió en el 2009, tenías a Curi como vocero y el secretario de Salud queda como el coordinador de las acciones. Y el secretario de Salud, en lo que está previsto en la Constitución, es que empieza a tomar medidas, incluidas, señor presidente, me da muchísima pena, pero eventos públicos no puede haber. Aquí en la capital, mientras nos recomendaban mantener distancia, Claudia Sheinbaum autorizó también un evento. O sea, no hay fútbol, pero resulta que el evento de música sí hay. Falta coordinación. Y mi punto es, me olvido de los nombres y las competencias curriculares, porque entiendo que Alcocer es una eminencia. Decir, oiga, presidente, mande el mensaje sencillo, son sus colaboradores, amo y señores, usted nombrará a quien usted quiera, nada más tenga la línea jerárquica clara para que el responsable operativo de estar llenando la política de salud, porque tiene muchos elementos. Tienes 8 muertos en Tabasco, el coronavirus es un gran tema, pero murieron 8 personas en Tabasco por un problema en el hospital de Pemex. Tienes toda la reconversión del INSABI. Yo creo que hay un momento en el que el liderazgo político fuerte de la política de la salud se diera. A mí, digamos, los nombres me resultan en este caso irrelevantes y las competencias las supongo en ambos casos. Por tanto, yo creo que es perfectamente lógico decir, si la ventanilla del liderazgo la tiene el subsecretario, pues que el presidente lo nombre secretario, y yo creo que se acabarían las confusiones. Y la otra, el subsecretario no se atrevió a decirle, le dijo una barbaridad, ¿eh? O sea, esto de que ojalá le dé el coronavirus al presidente. Yo decía, bueno, ¿cómo dice eso el subsecretario de Salud? Digo, aunque el presidente sea de hierro y él vea que no contagia, sino que es una fuente de autoridad moral, tú no le deseas a nadie que se enferme, y menos del coronavirus. Pero en fin, creo que se puso nervioso. A ver, me parece que no tiene por qué hablar de que ahora sí cree en los datos, y sí es cierto, Lorenzo, por una parte, que él ha dicho que se va a recargar sobre lo que digan los expertos, en este caso Hugo López-Gatell, ¿sí? Está mandando una señal absolutamente contradictoria. Hugo López-Gatell dijo no eventos públicos mayores de tal, y sin embargo, como ya nos comentó Leonardo Curcio, tuvo lugar un evento de más de 80,000 personas que nos ha causado unas notas internacionales que sí son realmente de vergüenza. Y de hecho fue no responsable de la capital, ¿no? Sí, bueno, pero no hay directriz que podría verla, porque tiene el presidente las facultades a través del Consejo Sanitario, ¿no? Entonces, debería de haber una directriz nacional. 2, está comprobado que aquellos países que toman medidas preventivas ha crecido de manera menos exponencial, ¿sí?, que en aquellos que no toman medidas. 3, creo que este experto al que nos estamos refiriendo le da una directriz al pueblo mexicano y otra directriz al presidente, porque se permite abrazarse con él en frente de todos. 4, el presidente dice que hay que predicar con el ejemplo en el caso de la corrupción. Bueno, pues no está predicando esta distancia que nos está mandando a los demás, lo cual quiere decir que es distinto. Y finalmente, pues decir que ni con el ejemplo está gobernando, y finalmente que con la moralidad, como dijo ayer en Guerrero,
pues con la moralidad no vamos a evitar que entre aquí el virus. Pero en fin, Sergio, se nos acabó el tiempo. Te mayoriteamos por estar lejos. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, y en este segundo bloque les propongo que exploremos el tema económico. Lo decía muy bien Lorenzo Meyer, el tema de estas crisis sanitarias es que tienen efectos económicos impresionantes. China ha visto cómo se pierde el 13% de su capacidad industrial y todavía no tenemos una cuantificación exacta de lo que va a impactar a Eurasia y a todo el mundo el desabasto que China ha generado. También hay un problema de demanda porque China es un gran consumidor de todo, vehículos, teléfonos, de absolutamente todos los productos habidos y por haber, y si tienes un bajón en la segunda economía del mundo, pues las previsiones son, por supuesto, pues negras. Y en estos momentos no sabemos dónde va a terminar. El sector de aeronáutico está estimando pérdidas, lo revisé antes de venir al programa, para no dar mal la nota, de 113,000 millones de dólares. Es una cantidad descomunal. Que al año, al día... Estimar pérdidas con esta crisis. En total. Sí, en total. De los meses que llevemos. Que en pocas palabras quiere decir que quiebra prácticamente todo el mundo. Tienes caídas de las bolsas, una disminución del 13% del valor de la bolsa norteamericana. Eso es lo que ha impactado. Dicen que Trump, en el momento que lanzó el discurso de la emergencia, hizo el discurso más caro de su historia. El impacto económico ha sido descomunal. Por tanto, los países están buscando retrasar el impacto de las medidas. Tenemos a un Boris Johnson que dice, oiga, pues sí es muy importante el tema sanitario, pero yo no voy a aceptar que me ocurra lo de Italia, una Italia paralizada, una España que jugó en el filo de la cuchilla y creo que al gobierno de Pedro Sánchez y al gobierno de Podemos le salió mal, muy mal la apuesta, porque el impacto ha sido, están absolutamente plagados de virus y además la economía se va a estancar. En fin, tenemos ahí un dilema no sencillo. Para México, pues el tema no es menor, porque estábamos en atonía y ahora tanto Moody's como Barclays dicen que podríamos tener un estancamiento del 2%, o sea, una retracción del 2% del Producto Interno Bruto en el país, lo cual no es en absoluto alentador. O sea, está por un lado el tema sanitario y está por el otro lado el tema económico. Y si me permiten, para mi tema de liderazgo ministerial, en lo económico hemos visto una respuesta gubernamental sólida y coherente. El secretario de Hacienda coordinándose con el Banco Central, hubo una intervención para evitar que el peso perdiera más dinero, hizo el anuncio de todo lo que se tiene efectivamente previsto, todos los requerimientos fiscales para este año y los banqueros salieron el viernes razonablemente tranquilos de la respuesta. Ahí es donde dices, no lo dijo el subsecretario, lo dijo el secretario y hay alguien que se está haciendo responsable de que sin posibilidad de determinar cuál va a ser el impacto, el país está preparando lo mejor posible. Bueno, pues si salieron todos los banqueros muy contentos, yo no. La verdad es que tengo mis dudas sobre esta política económica en tiempos de crisis, porque se insiste y Andrés Manuel sigue en esa línea sin moverse, que no va a haber variaciones y que el déficit del gobierno va a seguir siendo muy bajo. Probablemente, si Lord Keynes viviera, le diría, fíjese que está usted equivocadísimo. En tiempos de crisis sí se necesita que el liderazgo del gobierno sea no nada más que el secretario de Hacienda esté de acuerdo con el del Banco de México, se necesita meterle a la economía una cantidad de dinero que en otras condiciones sería negativa, sería inflacionaria, sería un error. Pero cuando estás en la guerra económica, decíamos de 3 guerras, la guerra económica sí requiere que el Estado le meta todo lo que se pueda para hacer una política contracíclica. Si ya la necesitábamos antes, con los efectos del coronavirus, la necesitamos más. Entonces, sin ser economista, mi impresión es que nos deberían de explicar por qué es conveniente que no haya déficit y que se mantenga el peso a 20, 19 y tantos por dólar, cuando quizá lo conveniente sería una baja en el peso para alentar la exportación que va a estar en chino ahora exportar. Así que tengo mis dudas de que esta
sensatez económica que en otras épocas puede ser buena, en épocas de crisis a lo mejor no es sensata la sensatez. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo. Me parece que la única medida que se ha tomado, y fue en efecto en la Convención Nacional Bancaria, o al mismo tiempo que ocurría esta, fue la subasta de dólares, ¿no? Pero es prácticamente la única que se ha tomado. En momentos de crisis se necesitan políticas adecuadas a la crisis. ¿Qué es lo que vi esta mañana en la mañanera con respecto al impacto económico que puede traer las semanas que vienen, las semanas venideras en la economía? Lo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo fue que prácticamente que Estados Unidos está tomando las medidas por nosotros, que no tenemos que tomar medidas nosotros porque ellos ya bajaron la tasa de interés, ¿sí? Porque ellos ya metieron lo que se llama el relief, el alivio en los impuestos. Nosotros ¿sí? no. Nosotros no vamos a tomarlos, pero ya los tomaron ellos. Eso va a hacer que ellos crezcan, y si Estados Unidos crece, entonces también crecemos nosotros, y que el TEMEC nos va a solucionar todos. Yo también quiero recordar, eso dijo el presidente, bueno, pero el presidente, como dijimos bien hace rato, y tú me corregiste, es el jefe de todos los demás, yo dije incluido, el secretario de Hacienda. incluido el secretario de Hacienda, que seguirá las directrices del presidente. Entonces, concuerdo, el déficit, ya se quemaron parte del patrimonio que se había juntado, 150,000 millones, para dedicarlos a Pemex. Ahora vamos a usar la otra parte como salvataje de lo que va a ocurrir, y finalmente no se nos olvide lo social. Mandamos a la gente a las casas y la gente no va a trabajar, les van a dar sin goce de sueldo, con goce de sueldo. La gente que se emplea a sí misma no puede darse esos lujos. Entonces, realmente la parte económica y la parte social pueden ser, más allá de la política, realmente severas. Qué endemoniadamente complejo que es este tema, pero agregaría una dimensión y lo esquematizo. Observando la reacción a la crisis que estamos viviendo, son 4 las dimensiones que uno observa: la sanitaria, la económica, la política y la internacional, porque tienes que ir ajustando lo que haces dentro con lo que pasa afuera. Sí. Y en ese sentido, llama la atención que los países que están enfrentando mejor la crisis financiera son los que logran agarrar en un solo control o una sola mecanismo las 4 dimensiones de manera que logran armonizarlo, no idealmente, no de manera perfecta, pero sí para lograr reducir el impacto en la salud, en las finanzas, en la política y en las relaciones con el mundo. Y cuando uno revisa los países, el país que mejor salió librado, a un costo altísimo, pero salió mejor librado, fue China, porque tuvo la capacidad de agarrar el control sobre estos asuntos. Corea, siendo un país democrático, al mismo tiempo tiene una cultura autoritaria. Italia, que cuando se decidió, logró el gobierno de Conte disciplinar a las fuerzas, a todas las fuerzas. Y ahora empieza España, Leonardo, que lo mencionabas. Pese a todas las críticas que se le pueden hacer, porque en efecto hicieron lo posible por posponer la decisión, en el momento, el viernes pasado a las 3 de la tarde, que Pedro Sánchez anuncia el estado de alerta, a partir de ese momento el Estado toma el control del país, total, absoluto. No puedes andar por las calles, andan drones con bocinas arreando a los vecinos que se atreven a salir a pasear, la policía te detiene, te manda a tu casa. Desde esta perspectiva, ignoro cómo vaya a evolucionar España, por supuesto, nadie lo sabe, pero ya a partir de hoy a las 12 de la noche cierran las fronteras terrestres, en unos días probablemente suspendan los vuelos y las comunicaciones por mar. Desde esta perspectiva, ¿cómo podemos
evaluar al gobierno de México, al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos de los municipios, y regreso a los bloques anteriores en los cuales yo argumentaba que el desencuentro o los enredos entre el subsecretario y el presidente, el subsecretario López-Gatell y el presidente López Obrador, son un síntoma de un gobierno descoordinado, que no lanza una señal de que tiene claridad sobre lo que va a hacer, ni tiene un mensaje unitario. Y pues uno lo que esperaría, viendo lo que pasa en el resto del mundo, es que vemos a un gobierno y a un liderazgo político capaz de coordinar a las diferentes fuerzas para dar una mejor respuesta. Yo, mi querido Sergio, sin embargo, sí veo que hay una claridad meridiana en el tema económico. O sea, el presidente mandó un mensaje, yo creo que es el correcto, en momentos en los cuales tampoco tienes idea de cuánto va a perforar tu economía este virus. No, o sea, no tienes tú una estimación todavía clara de cuándo se va a parar la grave, digamos, movimiento que han tenido los mercados. Hoy fue impresionante lo que cayó Wall Street, la depreciación de tu moneda. Y tú lo que puedes es mandar los mensajes al mercado de que le vas a dar liquidez. El peso está en 23. Ahorita no revisé la última, pero se fue de 18.50 a 23. Y tú el mensaje que mandas es: yo tengo liquidez a los mercados para que no especulen contra mí. Que tiene, le llamó blindaje, pues es entre reservas internacionales, la línea del FMI, el tener las coberturas para que las finanzas públicas, las petroleras, tienes petróleo a 24 también, se nos olvida que es coronavirus y el coronarabia que nos pegó por el otro lado. Entonces, ¿tú qué mensaje puedes tener? Pues ya a mí me encantaría que fuera tan coherente el gobierno como lo es en lo económico, diciendo: a ver, yo doy certidumbre, en las duras y en las maduras yo mantengo una estructura macroeconómica estable, que a pesar de la atonía el año pasado nos ha dado buenos resultados. El presidente la presume y tiene toda la razón en presumirla, porque se ha mantenido, se ha reducido la inflación. Claro, no te da crecimiento, pues cuando no había choque externo tampoco crecíamos. Yo creo que es lo razonable en los tiempos que corren, con la incertidumbre que hay, mandar el mensaje de que hay control en la economía y que no es buena idea especular contra nuestro peso, ¿no? Mira, no queremos a un presidente alarmista que tire más a los mercados. Desde luego que no lo queremos, Leonardo, pero sí esperarías otro tipo de previsiones económicas. Por ejemplo, estamos hablando de crisis, ¿se debería estar ya hablando de una reforma fiscal? Y no se está hablando. ¿Ahorita? Bueno, pero a ver. Ahorita lo que dijo el secretario de Hacienda es: tú le quieres damos seguir liquidez a todos los cortar actores. el gasto, si no. Pero a ver, ¿de dónde va a salir el dinero? También dijo el presidente. Si Pemex está No perdiendo, hay dinero, por eso. Si no se está recaudando y si nos estamos agotando los fondos de previsión. Por eso, ¿de más dónde? sensato no puede ser el jefe del Estado. Dijo: si hay un recorte, va a ser sobre la administración pública. Y bueno, ya está efectivamente anunciando que tal cosa puede ocurrir. Hacemos una breve pausa, volvemos. Pues bien, en este segmento vamos a abordar un poco el origen de la crisis. Es algo que le vino al mundo de manera inesperada. Tenemos una historia que nos puede medio ayudar. La última gran epidemia, bueno, una que fue la peste negra, entre otras cosas, terminó con la Edad Media, acabó con el feudalismo y acabó con un montón de gentes. Otra es la de 1918, que todavía se siguió hasta 19, que es la influenza. Ahí se ve que la política tiene mucho que ver. La influenza se inició en Estados Unidos, en un campo de entrenamiento militar en Kansas, es cuando la detectaron. Pero se le llamó la influenza española. Los españoles no tienen nada que ver con la influenza, pero recibieron el regalito este. Aquí sí sabemos que se inició en China. El gobierno chino tiene una naturaleza autoritaria, por no decir totalitaria, por ahí anda, en una mezcla de las dos cosas. Se tardó, pero le hizo frente con medidas que son realmente muy difíciles de replicar en otras situaciones. Ahí la disciplina es completa, total. Separaron una ciudad completita
y 60 millones de habitantes se quedaron ahí encerrados. Bueno, luego se pasó a Europa. Ahora el foco es Europa, ya no es China, ya no es Asia. Se trasladó a Europa. Posiblemente existe nada más como posibilidad, que se traslade a la América del Norte, porque es después de todo la gran potencia la que ha tenido un montón de influencias de todo tipo y el mundo está en tensión en esto. Son diferentes sistemas políticos, diferentes formas de reaccionar y hay, y con esto termino, una organización que debía de ser el Estado Mayor de esta guerra mundial contra el virus, que es la Organización Mundial de la Salud, que es algo en que todos los países coincidieron en apoyar, crearla y ¿qué pasa? Pues que no le están haciendo caso, que no hay esa voluntad política, pero sí existe la organización y la organización da directivas, esas deberían de ser realmente aceptadas por los que firmaron la carta y obedecerla, nos gustara o no nos gustara. Nos están dejando a cada país por su cuenta y hay una cierta mala captura de la soberanía. Porque sí, somos soberanos y no le hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, pero ya está, es el Estado Mayor que está ahí, ya dio todo lo que se necesitaba. Pero bueno. Sergio. 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 Pues, al mismo tiempo, los presidentes pues le responden a sus, digamos, a sus poblaciones. O sea, tienes efectivamente esta idea de una gobernanza global, pero al mismo tiempo los presidentes, ahí tienes a Boris Johnson diciendo yo la economía no la voy a poner en riesgo, o tienes a Bolsonaro diciendo, a ver, yo las decisiones que tomo las tomo en función de efectivamente mi interés nacional. Es un problema. Yo lo que creo es, y no quiero verme ni absolutamente bíblico ni hablar de justicia divina, pero hay algo efectivamente. Hay algo. No. Qué a ver, miedo, ¿eh? Con toda cautela lo digo, pero hay algo como explicativo, es decir, a ver, un pequeño virus ha puesto a las principales potencias del mundo en un problema serio. O sea, cuando nos tocó a nosotros la H1N1, nos veían como diciendo, bueno, estos mexicanos son incapaces de controlar una pandemia. Ya no hablo del ébola, diciendo, bueno, esto pasa en los países africanos. A ver, China, que va por el mundo, efectivamente, diciendo que es la segunda economía del mundo, y lo es, y se comporta como gran potencia, se enfrenta a una situación potencialmente terrible para su economía. Como dicen por ahí, un bichito, hay un virus microscópico, ha podido más que una guerra nuclear en el caso de China. Tú tienes una Italia y una España que están acostumbradas a mirar por encima del hombro al otro lado del Mediterráneo, diciendo, estos pobres que nos traen sus enfermedades, y ahí vienen los virus, resulta que ahora ellos son el centro del problema. Y por supuesto no vas a discriminar a un italiano, ni vas a discriminar a un español por razones efectivamente de que son el origen, ¿no? Son los países más problemáticos, pero empiezas a ver que buena parte de los países del norte están teniendo esos problemas y tú dices, chicos, poquito de cura de humildad, o sea, le puede pasar a cualquiera y esta idea de que somos enviados de Dios y que nuestras organizaciones políticas y económicas son infalibles, un microvirus los está poniendo contra la pared. Digo, no creo yo en venganzas bíblicas, ni que Dios les mandó esto como las plagas bíblicas, pero un poquito de humildad creo que a los gobiernos europeos, al norteamericano que no sabe cómo reaccionar a esto, le han dicho, ya que estamos en este bloque, a Donald Trump que está actuando electoreramente, tratando de llevarse el gato al agua, tratando de darle tranquilidad. A nosotros nos trae, pues jugando a la gallinita, hacía que si cierra la frontera o que no la cierra, lo decía perfectamente Sergio en el bloque anterior, pues tienes que ir tú midiendo tu reacción en función de lo que haga el otro también. En fin, lo dejo ahí, no quiero por supuesto especular más, pero sí creo que hay algo de profunda lectura de humildad para muchos países en el planeta. Pues yo creo que de humildad, pero también debe de haber de aprendizaje, porque sí, que se les baje la soberbia, porque allá es donde está pegando más y donde más está afectando la economía, pero también creo que debemos de aprender de las maneras en que están enfrentando. Hoy otra vez en la mañana decía López Obrador
que cada país tiene sus peculiaridades, sin duda cada país, pero hay pocas cosas que están probadas, ¿no? Una, por ejemplo, es que mantener la distancia, no acudir a lugares públicos, cerrar oficinas, etcétera, sí, disminuye hasta en 40% la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, bienvenida a la globalización. Claro, ahorita hay una guerra entre la idea de globalización versus la idea de los nacionalismos. Yo no podría estar más de acuerdo con Lorenzo que de la misma manera que en México se debería de invocar al Consejo de Salubridad, a nivel mundial se debería y nos deberíamos de plegar en principio a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, que como tú dices, no es que esté pintada, porque creo que nos da seguridad su información, pero que sí debería de dar algunas directrices, igual que las que reclamamos para México, algunas directrices de las que no se pueden mover el resto de los países, como es una corte internacional, como son otras instancias, la ONU, en fin, ¿no? Que bueno, a veces no sirven para nada. Y la segunda preocupación es que los Estados Unidos, que están mucho más infectados, digamos, que nosotros, estén usando o vayan a usar crecientemente esto para maltratar aún más la migración, particularmente pues, la migración de Centroamérica y de Estados Unidos, y que nuestra reacción, bueno, con respecto a la migración es nula. Y con respecto a lo que hace Estados Unidos, bienvenidos los aviones europeos a este país. Otra vez nos están dictando desde allá, o sea... ¿Puedo decir sí, otro liderazgo ministerial? Bueno, Ebrard inmediatamente mandó callar al secretario de Comunicaciones. pero el presidente no lo avaló. Entonces, Sergio. Sergio, Uy, creo que Se nos fue. desconectó. ¿cómo que se nos desconectó, Sí, tienes Sergio? razón. Marcelo, afortunadamente. No, inmediatamente reaccionó y dijo, a ver, ¿Ya? pasan filtro, ¿no? Sergio, Ya. Sí, voy a recordar una anécdota. En Italia y España salieron, la población se puso de acuerdo para aplaudir, no a sus presidentes o los jefes de gobierno, primer ministro, tampoco la Organización Mundial de la Salud, sino que aplaudieron en el mismo momento, todo el país por las ventanas, a los médicos y las enfermeras. Es más que una anécdota, es un síntoma muy claro de la importancia que tienen los sistemas de salud o la existencia o no de los sistemas de salud. Cuando hablaban de la posibilidad de que Estados Unidos entre en una crisis sanitaria muy fuerte, es lo más probable por una razón muy sencilla. Tienen el peor sistema de salud del mundo industrializado. Es un sistema de salud extraordinariamente caro, muy burocratizado, que no tiene la capacidad de reacción, no hay un sistema de salud nacional en Estados Unidos como sí lo hay en Italia y en España. En consecuencia, y más allá de lo que podamos hablar sobre Hugo López-Gatell o Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que en México tenemos un sistema nacional de salud y tenemos un grupo de científicos y de epidemiólogos de primer nivel que tal vez sea una diferencia frente a Estados Unidos. Yo coincido con la posibilidad de que veamos una crisis muy severa en Estados Unidos, porque no es una cuestión de conocimiento, sino de que tengas la estructura para responder a un problema nacional. sí, y en el debate que tuvieron ayer Biden y el senador Bernie, como ya le llaman, Bernie Sanders, un debate que por otras razones sí valía la pena ver a estos dos demócratas, ya sabemos cuál es el que va a salir, pero debatieron durante un buen rato esto del sistema de salud norteamericano y de el compromiso que hacen los demócratas, supongo que también lo van a tener que hacer los republicanos, de algo que preocupaba aquí en esta mesa. ¿Qué se hace con todos aquellos que trabajan por su cuenta o que no tienen, o que viven en la calle, como es en el caso de Estados Unidos, y que tienen problemas? Van a sacar una cantidad enorme de dinero, ya lo dijeron, 700,000 millones de dólares,
para garantizar ante esta estupidez de no tener un sistema de salud nacional, entonces van a tener que hacer algo que no lo tenían pensado, pagarle a la gente lo que las empresas no le pueden pagar o lo que ellos no pueden ganar, pero porque tienen esa cantidad de dinero que nosotros no tenemos. Pero bueno, nos vamos, dejamos sobre esta mesa un montón de temas que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas. Quisiera empezar este último bloque agradeciendo a mis colegas, a la producción y al director del canal su disposición a tenerme de esta manera tan poco ortodoxa, porque es la primera vez que uno de nosotros transmite por internet, por Skype, vía Skype, pero hubo una consideración de que tal vez teníamos que también lanzar una señal de que tomamos en cuenta las circunstancias de que tal vez debamos someternos al exilio voluntario en los próximos futuros cercanos. Les agradezco mucho de permitirme participar. Y en ese sentido me refiero sostengo o quiero proponerles una idea. Me parece que la crisis del coronavirus ha hecho que se revalore el conocimiento científico, el valor que tiene el conocimiento científico y el periodismo responsable. Si uno observa las redes, bueno, están desde las profecías de Nostradamus reinterpretadas para adaptarlas al momento actual y decir que se va a acabar el mundo, como lo dijo Nostradamus en 1550. Pero vamos, el valor que tienen ese tipo de noticias que circulan por la red son relativos. Mi impresión, y eso es lo que me gustaría escuchar sus opiniones, es que hay una revalorización del periodismo serio, riguroso, de la opinión de los científicos, y la gente sí utiliza las redes sociales para informarse, por supuesto, para comunicar, pero buscan transmitir no memes ridiculizando a tal o cual líder, sino información que pueda ayudarnos a enfrentar esta situación inédita en lo que llevamos desde la Segunda Guerra Mundial como humanidad, vamos. Este es un problema de toda la humanidad, es un problema global. En ese sentido, pues yo creo que en este programa he ido observando cómo mis colegas daban señales de que se habían preparado para traer una opinión lo más actualizada posible. Lo mismo hice yo, por supuesto, porque es un momento para demostrar que el periodismo de opinión con hechos confiables es útil para la sociedad. Creo que lo que dice Sergio de la revaloración de lo científico, bueno, personalmente nunca se me ocurrió devaluarlo, pero viendo la otra pandemia brutal, la de la influenza, ¿quién fue quien sacó finalmente a la humanidad? Porque esa le dio la vuelta al mundo, nos amoló a nosotros, aunque como todavía estaba lo de la revolución, no se puso mucho énfasis. Pero aquí murieron cientos de miles de mexicanos por la influenza. ¿Quién lo sacó adelante? La Fundación Rockefeller, que fue la que financió a los primeros científicos, pero escogió a los mejores. Mientras el gobierno del presidente Wilson estaba muy preocupado por la guerra y cometió varios errores, patas garrafales, que costaron literalmente, otra vez, cientos de vidas, por no pedirle y seguir los consejos científicos. Un grupo muy pequeño, muy bueno, con muy buenos laboratorios, identifica el virus primero y luego sus formas de atacar y finalmente cómo detenerlo. Sin ese esfuerzo enorme de la comunidad científica norteamericana en aquel entonces, la guerra contra la influenza hubiera costado más. Son ellos los científicos que conocen el tema de los virus
los que tienen ahorita que decirnos por dónde ir y qué hacer, más que los políticos, porque pueden cometer errores enormes, como el presidente Wilson. No hay tiempo para discutir qué errores cometió, pero fueron garrafales. Creo que estamos en estos momentos en el tema que nos sugiere Sergio, me parece importantísimo, pagando la polarización natural o inducida, como quiera cada quien, en las redes sociales, ¿no? Esta ridiculización a través de los memes de uno y de otro lado, ¿no? Si los fifís son los que tienen coronavirus y del otro lado poniendo al presidente con un tapabocas en los ojos, en fin, eso ha empobrecido muchísimo la discusión y sobre todo en este caso, en todos los casos la información tiene consecuencias, pero en este caso sí pueden ser mortales esas consecuencias, o sea, tienen consecuencias no de perder un poco de dinero o no de perder reputación, no, pueden ser de perder la vida. Entonces, es un problema. El segundo es que las benditas o malditas redes sociales, según cómo te vaya yendo en la feria, ¿sí?, pues muestra las ventajas y las desventajas. Tenemos que decir, creo que incluso nosotros hemos recibido mucha de la información de artículos de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, etcétera, a través de las redes sociales, porque no estamos comprando periódicos y demás. Entonces, benditas ahí las redes sociales si no se utilizan para engañar a la población. Y creo que sí es tiempo de científicos, es el tiempo de que escuchemos a los científicos y darles el lugar. Nosotros ya ocupamos muchos tiempos analizando la política, las elecciones, en fin, podemos ver cómo es el actuar del gobierno, eso creo que nos corresponde, pero es el tiempo de los científicos y también el tiempo de la sociedad. Hace rato decíamos en el corte, decías Lorenzo, pues es que los individuos también están siendo capaces, o tú, Leonardo, están siendo capaces, por ejemplo, universidades, ¿sí?, de decir, vamos a hacer a distancia. En fin, la sociedad está respondiendo de manera responsable y lo hará mejor si, como dice Sergio, el periodismo serio y el periodismo de profundidad nos informa a todos nosotros. Pues yo veo tres grandes planos, me parece muy bueno el tema. Por un lado tienes, sí, el discurso anticientífico, que ahora te pega con el tema del coronavirus, pero ojo, aquí en México tenemos ya 14 casos de sarampión, aquí en la capital, porque tienes un movimiento antivacunas, porque un grupo de señores y señoras dengue han decidido que las vacunas no son en fin, que ellos no las tienen por qué tener. Tú sí tienes un discurso que desafía de una manera muy clara el discurso científico, igual que en su momento lo hicieron con el cambio climático. No me extiendo. Ese es un carril que hay que combatir por todas las vías, diciendo, a ver, las campañas de vacunación van independientemente de lo que opinen ciertos grupos. Segundo, teorías de la conspiración. Leía, por ejemplo, al profesor Marcos Reutemann este fin de semana en La Jornada decir que esto es una conspiración neoliberal para explicar el deterioro del capitalismo en su fase terminal. Y digo yo, ¿por qué le va a aterrizar eso al gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, mi querido Sergio? Digo, como ironías de la vida. Pero tienes ahí una conspiración maquiavélica que no solo se ve en las redes sociales, se ven artículos de opinión, viendo efectivamente esto de, a mí no me engañan, los chinos traen no sé qué teoría por ahí para someter a Occidente, u Occidente a su vez quiere aniquilar a China. El tema de las teorías de las conspiraciones está a todo lo que da. Y lo tercero, el vínculo entre buen periodismo y gobierno. Es fundamental en una crisis que los gobiernos estén ocupando todos los espacios en los medios de comunicación. No veo por qué se tenga que permitir que un articulista, un columnista, y tampoco veo utilidad que el presidente polemice con ellos, y menos de esas materias, estén hablando de los temas epidemiológicos. No porque vayas a censurar, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero mientras menos idioteces diga uno en cadena nacional, es mucho mejor. Y eso se logra teniendo al experto gubernamental, deberían tener un equipo de 10 voceros perfectamente calificados, ocupando todos los espacios, decir, a ver, estamos en fase 1, lo que procede es esto. No basta con que López-Gatell vaya ahora a las mañaneras y tenga un espacio a las 7 de la noche, a las 19 horas, con el doctor Alomía, que es también muy competente. Tienen que estar ocupando todos los espacios en los medios serios para evitar que esta intoxicación de información falsa, por la razón que tú quieras, ignorancia, interés político, ánimo de golpeteo al gobierno, siga reproduciéndose. Wow. Bueno, quedan muy pocos segundos.
Pero tal vez lo que estamos viendo es, paradójicamente, en el siglo XXI, dos acontecimientos que significan un cambio de época. Primero, la renovación de la agenda mundial. Si el siglo XX fue la confrontación socialismo, economía de mercado, aquí estamos viendo medio ambiente, nuevas enfermedades, sobrepoblación, como los grandes temas de la agenda del siglo XXI. Y también reitero e insisto la revalorización del pensamiento científico y paradójicamente tal vez el renacer de la tesis de Platón sobre la necesidad de que tengamos un gobierno de sabios. No va a ser el caso, pero no deja de haber algo de paradójico en eso. Nos tenemos que despedir. Gracias una vez más por permitirme participar de esta manera. Cuando termine mi 14ª de aislamiento, ya nos veremos en vivo. Un gran abrazo. Que regreses pronto.